pensar, al tablero en ese modo silencio, que tu cerebro está en calma y las palabras que llegan suaves, porque llegan desde tu entendimiento, desde tu ser. Y cuando tenemos estas experiencias es muy interesante describirlas. Entonces hoy el tema es ¿por qué se propaga el mal? Y la respuesta la damos al principio. No vamos a hacer como una novela de suspense. El mal se propaga por la ignorancia. Entonces, esto podemos verlo a nivel de nuestro funcionamiento, de nuestro cerebro, a nivel del modo pensar. El modo pensar, que como sabemos son todas esas conexiones neuronales que vamos creando a través del aprendizaje, cuando hay una utilización errónea de este modo, puede dar lugar a problemas. En el pasado vídeo hablábamos de cómo afrontar un problema y lo tratábamos así. Observas, ves con claridad lo que ocurre, elaboras tu discurso, buscas no herir a los demás y haciendo esto evitas que se propague el mal. De hecho, me surgió contar eso por una situación muy concreta que se podría haber liado muchísimo y al hacer esto se aplacó. Ese sería un aspecto. En la medida que usemos mejor nuestro modo de pensar, la ignorancia disminuye y que se generen situaciones de conflicto, que aumente, que suframos, pues la probabilidad de que eso ocurra disminuye. Pero además hay otro aspecto muy interesante y es el concepto de ignorancia, no por falta de conocimiento exterior, no porque no has tenido suficientes datos para organizar bien tu modo de pensar, sino ignorancia por no conocer otras posibilidades de este juego. Ignorancia acerca de esa sabiduría que ya tenemos, que no forma parte de aprendizaje, sino que es natural, genuina. Nacemos con ella y se expresa mejor cuando estamos en modo silencio, ¿no? Ante una situación de conflicto que se genera, que se propaga, hemos experimentado cómo ir al modo silencio crea un espacio en el que te aparece la inspiración, te aparece el modo entender, entiendes lo que ocurre, eliminas esa ignorancia que estaba generando que se propagara el mal. Entonces esto vamos a verlo como una analogía, porque siempre para nuestro cerebro las historias, las analogías ayudan muchísimo. Y es algo que me ha surgido esta mañana. Vamos a hacer una analogía con un juego. A los que ya tenemos una cierta edad, nos imaginamos este juego como un tablero, algo físico, con casillas, con desplazamientos, con piezas. A los más jóvenes os lo imagináis ya a nivel virtual, un videojuego. Entonces es un juego cooperativo. No es un juego de competición en el que uno lucha contra otro, sino que todos los participantes o ganamos o perdemos. Todos es cooperativo, colaboramos para alcanzar. En este caso sería, imaginaos el tablero, estamos todos en una parte del tablero y ganamos si conseguimos llegar todos hasta el otro lugar. Y en medio de este tablero hay trampas. Por ejemplo, puedes caer en una casilla que se hunde. Entonces se hunde, quedas atrapado en el nivel inferior. O incluso tú puedes caer en una casilla y es otra persona la que se hunde porque tú has ido a esa casilla. ¿De acuerdo? Hay diferentes trampas, pero hay una cierta ignorancia, porque si no existiera esa ignorancia llegaríamos fenomenal al otro lado del tablero. Y
cada vez que haces un movimiento te da una carta de conocimiento, que te explica un poquito acerca de ese tablero. Entonces así tú vas aumentando conocimiento de ese espacio que tienes que recorrer. Recibes una carta, utilizas tu modo pensar, grabas bien esa información, la implementas y así poco a poco tu ignorancia disminuye y tu probabilidad de llegar al otro espacio aumenta. Pues a lo mejor una carta de vez en cuando también te recuerda de que no solo tú tienes que llegar, sino que somos todos el equipo. Otra carta te dice, pues si alguien cae al terreno de abajo, puedes hacer tal cosa para ayudarle a subir. ¿Bien? Entonces, si usamos bien nuestro modo de pensar, iremos acumulando todo el conocimiento necesario para llegar todos al otro extremo. Si por el contrario no usamos bien el modo pensar, no grabamos bien lo que nos están diciendo, nos liamos, nos complicamos, nos hacemos historias, no queremos ver la realidad, la ignorancia no disminuye y por tanto disminuye la probabilidad de que lleguemos a ganar el juego, lleguemos a ese espacio en el que ya no hay trampas y vivimos fenomenal. Ese sería el juego utilizando el modo pensar. Que simplemente ahora mismo, en el mundo que nos movemos, básicamente usamos el modo pensar. Pues la manera de que no se propaguen los conflictos sería utilizarlo. Ahora, siguiente aspecto, que es el más interesante y que por eso estamos aquí. Imaginaros, el juego tiene lugar en una sala completamente cerrada, no pasa la luz. Entonces los jugadores estamos ahí desplazándonos por este tablero y carecemos de ese tipo de información. Nos tenemos que fiar solamente de las tarjetitas. Bueno, y siguiendo el juego, pues si no hay luz, las tarjetitas serían sonoras y te van dando pistas acerca de cómo recorrer el camino. Ahora, con esta situación del juego, hay alguien que está encima de esta sala y dice, uy, qué jaleo hay aquí abajo. Se oyen golpes, parece que se están dando, cayendo o algo, se oyen gritos, están sufriendo, algo se está liando, se está propagando. Y entonces dice, voy a mover por aquí arriba y encuentro una trampilla o una ventana. Abre la ventana, entra la luz y las personas que juegan tienen ese plus de información que facilita que lleguen con éxito al final del tablero. En nuestro caso, esta luz es la iluminación. Siempre se ha hablado de buscar la iluminación, porque lo que viene a ser es otra capacidad de nuestro cerebro con la que hemos nacido, otro modo de funcionamiento. Y ese modo de funcionamiento es el modo silencio. Separan los pensamientos. Tienes una calma y te viene nueva información, que hemos llamado el modo entender. ¿Y qué sería esa sabiduría innata con la que ya venimos? Cuando lo experimentas, pues ya sabes que hay un juego dentro de esta caja y hay un cambio cuando se abre una ventana. Pero claro, en nuestra sociedad, que básicamente funcionamos con el modo pensar, ¿cómo incluyes esta posibilidad? Pues la única manera es que lo experimenten. Pues a través de la meditación, el modo silencio, te da esa sabiduría que vuelve a ser eliminar ignorancia y evitar que se propague el mal. O sea, cuando se abre esa ventana y entra la luz, muchísimas menos caídas, muchísimos menos golpes, muchísimos menos problemas.
porque hay un mayor entendimiento. Ahora vamos a aterrizar todo esto. O sea, todo esto es una analogía en la Tierra. En la Tierra, y a nivel fisiológico, ¿cómo es? El modo pensar, sabemos que se va creando a base de conexiones neuronales, en función de cómo vamos aprendiendo, cómo vamos asimilando, cómo vamos guardando, se crean unos caminos neuronales u otros. Si usamos mucho un camino, se fortalece, si no, se debilita. Cuando nosotros utilizamos correctamente el modo pensar, estos caminos son armoniosos. En cambio, si en la vida no miramos de frente un problema, nos engañamos a nosotros mismos, es como si hiciéramos una maraña ahí de caminos que complican todo. Y el modo silencio es simplemente ese cese de la actividad de este modo pensar, aumenta el modo observar y aparece estas palabras forjadas en el silencio, que es nuestro espíritu, nuestro ser, que entiende y nos va ayudando a volver a cambiar estas conexiones neuronales para que vuelva a haber un comportamiento que nos facilite la vida. Entonces, volviendo a esta analogía, es muy útil porque dices, estamos en ese estado, en esta caja, totalmente cerrada, no vemos nada, y viene alguien que tiene esa luz. Alguien nace y en lugar de perder ese modo silencio, porque nacemos en modo silencio, pero luego el modo pensar comienza a tomar más y más protagonismo, pues esa persona se mantiene en modo silencio toda su vida. Usa también el modo pensar, pero sin perder la conexión con el silencio, con lo cual sus conexiones son adecuadas y transmite una manera adecuada de vivir. Estas personas les hemos llamado santos encarnaciones. Lo que ha ocurrido es que no queda mucha constancia. Hay escritos, se habla de ellos. Ahora, si alguien así nace en estos tiempos, en el siglo XX, en los últimos años, quedan vídeos, quedan grabaciones, con lo cual nos da más pistas acerca de cómo es esto, cómo paso del juego del modo pensar al modo silencio. Es una persona que lo tiene con más intensidad, percibe más, nos va contando. En el caso que conocemos, la persona que conocemos que es así es Nirmala Salve, también conocida como Sri Matari. Entonces ella nos explicaba que este encender de la luz, esta iluminación, esta parte en la que el juego cambia porque la sala se ilumina, nuestro cerebro se ilumina, es una energía que ya está en nuestro interior, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, que simplemente se da el interruptor para que ascienda. Es la energía Kundalini. Entonces, este interruptor hace que esta energía se propague por nuestro sistema nervioso, facilita este modo silencio y este entendimiento. Entonces, en su vida, cuando ayudaba a las personas, a este interruptor, tenían experiencias muy espectaculares. Ahora están haciendo muchos podcasts, haciendo entrevistas a estas personas, y lo describen incluso muy físicamente. A uno decía que era así, como una luz, o sea, de repente una luz intensa en su interior y describía muchas cosas físicas muy reales. Ahora la cuestión es mantenerlo. Ya sé que existe el interruptor, ya sé que así veo más el juego, ya sé que así no soy un vehículo para propagar el mal, pero lo curioso es que no se mantiene la intensidad. ¿Por qué? Pues una hipótesis es porque no tenemos bien nuestro modo de pensar, no tenemos bien arregladas nuestras conexiones neuronales, con lo cual en cuanto ocurren cosas en la vida, ¡clac!, nos salta un programa, nos salta otra cosa, ¡pum!, se apaga la luz. Ah, otra cosita también, como analogía que puede interesar. En este juego de la caja o en el espacio cerrado donde está todo el mundo jugando y alguien abre la luz, o sea, abre una ventana, ah, todo el mundo tiene la luz. Claro, tú te esperas que va a ocurrir así con la humanidad. En un momento dado, pues viene una persona así, abre la ventana, ¡hala! Ya, todo el mundo tiene la luz, ya lo vemos.
ya no nos caemos, ya no hacemos que el compañero no salga de su de su hueco, le ayudamos, porque ya está todo claro, ya lo vemos. Y lo curioso es que esta persona que viene con la luz tiene que encender el interior de cada persona. O sea, el espacio de juego está en nuestro interior. Podemos decir que es todo nuestro cuerpo, especialmente la cabeza, porque es donde es el centro de control. Entonces, esta luz es en el cerebro de cada una de las personas. No va a ocurrir esa magia de que alguien hace ¡pum! Ya, ya todos lo vemos. Sino que es un espacio en el interior de cada uno de nosotros y tenemos esta libertad de elegir. ¿Qué quiero? ¿Quiero este modo silencio? ¿Quiero esta sabiduría interior? O igual estoy muy entretenida jugando en plan modo pensar, sufriendo, cayéndome, haciendo lo otro. Mm, Ahí está.